Mi nombre es Daniel Duarte, del programa de Psicología de sexto semestre. Hoy les hablaré de unos puntos sobre la posición del psicoanálisis freudiano respecto a la guerra. En el año de 1930 se quiebra la Bolsa de Valores de Nueva York, dando comienzo a la Gran Depresión. En este año, Freud publica El malestar en la cultura. Allí trata de entender las transformaciones que se están produciendo en la civilización y sus consecuencias en la subjetividad. Es así como plantea que la cultura está atravesada por un malestar que es propio de la constitución del sujeto, la muerte como pulsión. En esa época, Hitler ya empezaba a proyectar su sombra sobre Alemania. En 1931, la Liga de las Naciones encargó al Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, con sede en París, que organizara un intercambio epistolar entre intelectuales representativos sobre el tema que pudieran ser comunes a los intereses de la Liga de las Naciones. En una de las primeras personalidades que eligió fue Einstein, y él mismo sugirió como interlocutor a Freud. En 1932 llegó la carta de Einstein y un mes más tarde Freud había escrito su respuesta. En marzo de 1933, esta correspondencia fue publicada en alemán, inglés y francés. En Alemania fue prohibida su circulación. Su sombra de Hitler ya había comenzado a abarcar toda Europa. Una de las preguntas fue ¿por qué la guerra?, en la cual Einstein le hacía a Freud, o más precisamente, ¿hay algún cambio para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? En ese momento Einstein se había transformado en un luchador incansable de la paz y el desarme mundial. Se consideraba inmune a las inclinaciones nacionalistas y planteaba una solución al aspecto superficial del problema, la creación, con el consenso internacional de un cuerpo legislativo y judicial para dirigir cualquier conflicto que sugiere entre las naciones, pero se enfrentaba a una dificultad en la que el derecho y el poder van juntos. La clase gobernante tiene hambre de poder, que está al servicio de intereses económicos, como por ejemplo los grupos que ven la guerra con un interés particular para fabricar y vender armamento. Esa minoría tiene abajo su influencia en las escuelas, las prensas y por lo general también la iglesia, para organizar y gobernar las emociones de la mayoría de la población. Se pregunta también cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvajes entusiasmos hasta llegarlos a sacrificar hasta su propia vida. La respuesta de Freud es que el hombre tiene dentro de sí un apetito de odio y destrucción. Así llega a un último interrogante: ¿es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de su psicosis del odio y la destrucción? Sabemos que Freud no está entusiasmado con este trabajo. En una carta le expresa que había terminado con el trabajo. Esa correspondencia es muy tediosa y estéril. En el mismo texto, la imposibilidad de que el psicoanálisis pueda encontrar soluciones prácticas a los estragos de la guerra, ya que ellas deben provenir de los políticos. No es la primera vez que delimitan el campo del psicoanálisis, advirtiendo sobre el error de querer considerarlo una cosmovisión del mundo. Sin embargo, los desarrollos teóricos que realizó permiten comprender las preguntas que le formulaba Einstein. Su actualidad se hace evidente en los claroscuros de nuestra época. Quizás nos permiten algunas reflexiones sobre el poder representados por Estados Unidos, que ha declarado una guerra al terrorismo y cuyo objetivo es imponer el pensamiento único del capitalismo a escala mundial. Resumiendo, este comienza sustituyendo el derecho y el poder por derecho y violencia. En principio, los conflictos de interés entre los humanos se solucionaba exclusivamente mediante la violencia. Este estado se modificó y cierto camino llevó a la violencia al derecho. ¿De qué manera?, se pregunta Freud, y contesta: a través del hecho de que la mayor fortaleza de uno podía ser compensada por la unión de los más débiles. La violencia es quebrantada por la unión, y ahora el poder de Estados Unidos constituye el derecho. En oposición a la violencia única,
vemos que el derecho es el poder de una comunidad. Sigue siendo una violencia pronta a dirigirse contra cualquier individuo que le haga frente. De esta manera, la admisión de una comunidad de intereses que se establece entre los miembros de un grupo unido por ligazones de sentimientos es lo que deviene en su genuina fortaleza. Sin embargo, la situación es más complicada por el hecho de que en toda comunidad se incluyen elementos de poder, desigualdad entre los varones y mujeres, pobres y ricos, y a conciencia de la guerra están los vencedores y los vencidos. Las leyes son hechas por los dominadores y para ellos, y son escasos los derechos concedidos a los sometidos. A partir de este hecho se dan conflictos como consecuencia de diferentes factores históricos cuya violencia instituye un nuevo orden de derecho. Sostiene Freud que en determinado momento de la historia de la humanidad, por paradójico que suene, habrá que confesar que la guerra no será un medio inapropiado para establecer la anhelada paz, ya que es capaz de crear unidades mayores dentro de las cuales una poderosa violencia central vuelve imposible ulteriores guerras. Pero esta situación no puede ser duradera ya que se vuelve a suscitar nuevos conflictos cuya resolución es la violencia. En este sentido, Freud coincide con Einstein en que la forma de prevenir la guerra es lograr que los seres humanos acuerden que un instituto sea la encargada de resolver los conflictos. Cree que la Liga de las Naciones es un intento en ese sentido, aunque hay pocas perspectivas de lo que se logre resultados satisfactorios. Lo que debemos hacer es mejorar todo lo que tenemos que tener entre nosotros y como proponía Einstein y Freud, generar como un instituto en el cual podamos organizar, hablar y mejorar esta comunicación entre todos para que no haya ese tipo de problemas, porque normalmente los que más sufren es la población y no el mismo gobierno. No siendo más, esta es uno de los puntos de Freud y la guerra. Muchas gracias.